más alteraciones químicas. Muy escasas son las alteraciones químico-moleculares, que se repercuten en escasos cambios estructurales, escasísimos cambios estructurales. Por ejemplo, los ejemplos más característicos de lesiones cerebrales son el edema celular por hipoxia y los cambios grasos por esteatosis. Si no se corrige, ¿no es cierto?, la lesión, las causas y lo que nos está llevando a la lesión celular reversible, las horas entran en lesión celular irreversible, que terminan en muerte celular, puede ser por necrosis, apoptosis. Hay diferentes morfologías de muerte celular. Ahí está la necrosis, la apoptosis, la necrosis, la necrosis y la apoptosis. Esos son expresiones morfológicas de muerte celular. ¿Sí? Acá está. El punto bioquímico crítico para hablar de lesión celular irreversible es el aumento de los niveles de calcio en el citoplasma celular que termina en necrosis. Todo eso. Acá está. Hemos dicho de dónde proviene el calcio que se eleva dentro de la célula, de la parte externa, ¿no es cierto?, por la falta de alguna de potasio calcio, va a entrar mayor cantidad de calcio dentro de la célula, de la liberación de la mitocondria y de la liberación de los nucleótidos. Estos son los tres fuentes para que se aumenten los niveles de calcio en las células. ¿Sí? ¿Qué van a hacer estos niveles de calcio? Activan las enzimas celulares, todas las enzimas celulares. La fosfolipasa que va a ir a degradar a los fosfolípidos. ¿Dónde tenemos fosfolípidos? En las membranas, en la membrana celular, en la membrana del la membrana de la mitocondria. Entonces se profundiza más la lesión celular, ¿no es cierto?, atacando estructuralmente. Las proteasas, alteraciones de la membrana y de las proteínas del citosqueleto. Las endonucleasas que van a dar un daño nuclear. Y se va a producir más ATPasa que va a seguir atacando a la poca molécula de alta energía que tenemos. Entonces la ATPasa va a seguir terminando a las moléculas de ATP y va a bajar más. Entonces, mire, es el medio de la membrana por los fosfolípidos y las fosfolipasas y las proteasas. Y por las endonucleasas, por la ATPasa hay más depresión del ATP, ¿no es cierto? Y aquí tenemos la mitocondria de transición. Se va a alterar la transición de la membrana mitocondrial. ¿Eso qué significa? Que va a dejar jugar los electrodos, ¿qué se llama? Estas sustancias hidrogeniones. Los hidrogeniones van a empezar a perderse por este nivel de la mitocondria. Estamos hablando de los hidrogeniones, por ejemplo, los hidrogeniones se producen la toxicidad de fuga de hidrogeniones, entonces va la función de la mitocondria de sintetizar más moléculas de defensa, va a profundizar más, la ATP hace que reprime la ATP, entonces estamos entrando. Si aquí nosotros decimos ya, quitamos la hipoxia, ponemos en un medio dosímetro, ya, porque este es el punto de no retorno de lesión celular irreversible. ¿Sí? Lesión celular irreversible. El aumento del calcio receptor es uno de los elementos más críticos en la transición de lesión celular reversible a irreversible. No es solo más calcio, sino que actúa como un segundo mensajero tóxico que activa múltiples sistemas destructivos dentro de la célula, debido a las enzimas. El mecanismo patológico de la lesión celular irreversible. ¿Cómo se produce la lesión celular irreversible? Uno, ¿de dónde viene el aumento del calcio en el citoplasma? Ya hemos visto, ¿no es cierto? Viene de parte de afuera, ¿no es cierto?, por la falla de la bomba de suministro. Entonces, cuando hay lesión, ¿no es cierto?,
Resultado, sobrecarga de calcio. Punto bioquímico crítico de los recursos. Dos, ¿qué hace el calcio elevado en la célula? El calcio activa enzimas que quieren hacer. ¿Quiénes? Activa las fosfolipasas. ¿Dónde se encuentran las fosfolipasas? En las membranas. En la membrana celular, en la membrana del núcleo, en la membrana de los orgánulos citoplasmáticos membranosos. Todos estos van a ser atacados por la fosfolipasa, ¿no es cierto? Y tenemos presión celular irreversible, muerte por necrosis. Esto es capital. Se dice, una de las características de la necrosis ataque estructural de las membranas. Esa es la característica de la necrosis. El ataque estructural de las membranas por la fosfolipasa, por las proteasas. Ahora, la fosfolipasa, la proteasa tiene la oxidación de proteínas. La membrana plasmática y los organismos consecuencia, pérdida de integridad celular. Lo que ya estaba alterada la función de la membrana, dejando entrar líquido, agua, ahora es peor. No hay integridad, entonces van a entrar más agua, van a salir elementos importantes dentro de la célula, fuera de la célula, etc. Ahora, esa activación de fosfolipasas, otras enzimas que activan son las proteasas. Entonces, degradan proteínas estructurales del citoesqueleto. Si va a haber degradación de las proteínas estructurales del citoesqueleto, le da la resistencia, le da la forma, le da la consistencia para cómo se deforme la célula. Y si vamos a tener que atacar a las proteínas del citoesqueleto, entonces, ¿qué vamos a tener como consecuencia? Pérdida de la forma celular. Estas consecuencias son muy importantes. Luego, activación de endonucleases. ¿Qué va a hacer las endonucleases? Van a ir a fragmentar el ADN y la cromatina. Y si hay fragmentación del ADN y la cromatina, ¿cuál es la consecuencia? Daño genético. Digamos, proteínas mutadas, se va a alterar la transcripción del ARN, algunas proteínas mutadas, etc. Y luego tenemos activación de la ATPase, como otro elemento, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a hacer la ATPase? Para destruir más moléculas de ATP. Porque ya no había moléculas de ATP, porque esto lo está liquidando tremendamente, ¿cierto? Entonces ahí vamos a tener aumento del consumo de ATP. Consecuencia, empeora la depresión. Yo creo que este cuadrito está muy bien explicado. Efectos claves. Daño mitocondrial. El calcio entra a la mitocondria y produce apertura en los poros de transición de la mitocondria. Ese producto es fluido, de los microtubules. Pérdida de potencial de membrana, que es la pérdida de los microtubules y disminución de la producción de moléculas de ATP. Si hay pérdida de hidrogeniones, fuga de hidrogeniones, es un punto de los retornos. Aparte del calcio, estamos diciendo que la pérdida del potencial de la membrana mitocondrial también es un punto de retorno, que es importantísimo para que las células se funcionen. Además, se generan especies de oxígeno. Eso es lo que no les explico. Cuando estamos hablando de la mitocondria, hablamos de la formación de moléculas de ATP, ¿cierto? Hablamos de la formación de moléculas de ATP. Cuando se está formando moléculas de ATP utilizando glucosa, mucígeno, las enzimas producidas por la misma mitocondria, por eso, ¿qué se va a hacer? Se va a hacer la gluconeogénesis, la fosforilación.
fosforilación oxidativa que nos va a dar como resultado moléculas de ATP, más agua, más especies. En un metabolismo normal de la mitocondria, en una célula normal, siempre se generan especies reactivas de oxígeno. Estas especies reactivas de oxígeno, cualquier radical libre, son sustancias muy inestables porque tienen un electrón en su última órbita impar. Y como tiene un electrón impar, se puede juntar con cualquier sustancia para utilizar el electrón de otra sustancia. Por eso son muy inestables y son muy dañinas los hierros. Así es como se forma en una fosforilación oxidativa normalmente los hierros. Pero una célula normal, ¿qué hace con los hierros? Una célula normal puede, las mismas células tienen enzimas que liberan los hierros para la peroxinasa, es una enzima que libera los radicales libres de oxígeno. Después puede tener ciertas sustancias que van a neutralizar los radicales libres, ¿no es cierto? Como la metala, que neutraliza o puede haber algunos elementos que saquen de la célula las especies reactivas de oxígeno para poder liberarlas. Por eso, en una célula normal se produce normalmente especies reactivas de oxígeno, pero se degrada, se neutraliza o se elimina. En una célula normal nunca hay acúmulo de especies reactivas de oxígeno. Solo en una célula lesionada puede empezar a aparecer la acumulación de especies reactivas. Y estas especies reactivas de oxígeno van a ir a dar lesión celular irreversible porque atacan membranas. Por ejemplo, las especies reactivas de oxígeno dan peroxidación lipídica. ¿Dónde hay lípidos? En las membranas. Hay fosfolípidos. Y esas van a dar peroxidación lipídica. ¿Y qué se va a alterar? La permeabilidad de las células. Van a dar oxidación de las proteínas. ¿Dónde hay proteínas? En las membranas, en los sitios porque entonces se está atacando la estructura y al atacar la estructura, la funcionalidad es mucho más profunda, la alteración de la funcionalidad. Y también las nucleasas son activadas para poder ir a por eso son muy tóxicos los radicales libres. Y en células lesionadas, por supuesto que se acumulan los famosos ET. Y actúan de esa manera, atacan directamente las membranas. Cuando hay un ataque estructural de membranas, es lesión celular irreversible que tiene que morir por necrosis. Eso es importante. ¿Sí? Pero también hay activación, se genera después de activación de la apoptosis. La apoptosis del calcio favorece la liberación de la serotonina. Por eso es que los niveles de calcio están elevados. Puede llegar a que la célula muera por necrosis o también muera por apoptosis. Por necrosis y hemos dicho. Vamos a platicar la activación de muchas enzimas. ¿Cierto? En cambio, cuando se activa, cuando hay cuando la citocromo C es liberado, ¿no es cierto? La citocromo C se libera de la mitocondria, por lo tanto, eso va a activar las enzimas. ¿Por qué se libera la citocromo C? Porque hay una alteración de la permeabilidad de la membrana externa. Se hace más permeable a la citocromo C. En la lesión irreversible, pero que va a morir por apoptosis. Eso significa de que la membrana mitocondrial externa en lesión celular irreversible se hace más permeable. Y va a permitir la salida de la citocromo C
Y hay esta proteína que produce sal, la mitocondria, al citoplasma. Cuando sale al citoplasma, activa ciertas enzimas que se llaman caspasas. Son enzimas muy especiales que vamos a hablar cuando estemos viendo cosas. Pero estas caspasas son enzimas bien especiales que empiezan a decidir que esa célula va a mejor apoptosis. Por eso es que en el libro les dice la mitocondria frente a la hipoxia decide si la célula muere por necrosis o muere por apoptosis, porque puede desencadenar las dos cosas, dependiendo cómo se están alterando las estructuras de la membrana. ¿Sí? Entonces ahí está el daño a la necrosis, pero también podemos ir a la apoptosis. Daño de membranas, necrosis. Todo lo que es daño de membranas, daño estructural de membranas, podría haber daño funcional. Y el daño funcional ya lo hemos analizado en es reversible. Son otras funciones. Estamos en, decimos el daño reversible, y ahí es daño estructural. Por eso es que estamos haciendo atacar a la estructura de las membranas, destruir muchos proteínas, destruir proteínas, y eso es característico de los celulares reversibles y lo que nosotros decimos. Cuando el daño es masivo, se rompen las membranas plasmáticas. Como hay ataque de los conductos, se van a degradar los conductos y las membranas que tienen que ser continuas a veces descontinuas. Y además va a entrar más agua, porque si estamos hablando de necrosis, una de las características es que la célula necrótica, si bien está muerta, está hinchada. Está hinchada. Es una célula muerta hinchada por las membranas completamente permeables, muy permeables, que se han degradado fosfolípidos, proteínas, todo eso. Entonces, y también se han degradado todos los componentes intracitoplasmáticos, proteínas, lípidos, hidratos de carbono, están degradadas. Ahora, escuchen bien, estos elementos hidratados que están dentro de la célula necrótica puede abandonar esta vida y se convierte en señales de peligro. Por ejemplo, una proteína que se ha degradado. ¿En qué se degradan las proteínas? Aminoácidos. Entonces, un aminoácido al tejido conjuntival y es una señal de peligro. ¿Quién la va a reconocer a esa señal de peligro? Los micrófonos titulares. Si hemos hecho, me he equivocado y hemos hecho lesión celular reversible en primera clase, y hemos hablado las señales de peligro, donde los macrófagos tisulares reconocen estas señales de peligro y empiezan a activarse y a generar ciertas situaciones como el factor de velocidad que inicia la fagocitometría. ¿Por qué? Porque las células necróticas se eliminan por reacción. Siempre las células necróticas van acompañadas de reacción inflamatoria, pueden ser eliminadas. En cambio, la apoptosis no. En la apoptosis no hay reacción inflamatoria. Además, estamos hablando, cuando hablamos de necrosis, estamos hablando de muerte en grupos de células. En grupos de células. Hablamos. Entonces, como son en grupos de células, tiene que haber una reacción inflamatoria que rodee estos grupos. Y esa reacción inflamatoria que va a hacer, va a fagocitar a todas las células necróticas, va a fagocitar la reacción. En cambio, vamos a hacer apoptosis, pero como estamos haciendo diferenciaciones, en cambio la apoptosis es muerte celular única. Una sola célula. Y nunca produce reacción inflamatoria. ¿Por qué? Porque no se ataca en esa degradación que realizan las caspasas, que son unas enzimas muy especiales. Estas caspasas van a degradar todo lo que está dentro de nuestro plasma, pero no atacan
la fosfolipisterina, que es un fosfolípido que una célula normal está dentro, cuando se está produciendo el proceso de entonces va hacia la periferia. Y el macrófago tisular reconoce a la fosfolipisterina. Entonces la reconoce, la fagocita, la degrada sin reacción inflamatoria. Esa es la característica de la macrófago. Es muerte de una sola célula. No se altera la estructura de las membranas. Lo único que pasa en la membrana celular es que la fosfolipisterina se va hacia la parte externa para que la reconozca el macrófago tisular. El macrófago tisular la va a reconocer, la va a fagocitar, la va a degradar y la va a eliminar. Eso es lo que pasa. Apoptosis. ¿Sí? ¿Qué más tenemos aquí? Daño de membranas, celular, en la necrosis hay edema. Las células muertas por necrosis son edematizadas. En cambio, las células muertas por apoptosis son bien pequeñitas, son cuerpos apoptóticos. Hay cierta contracción. Esa también es una de las características de la necrosis y la apoptosis. Edema en la necrosis y contracción en las células apoptóticas. ¿Sí? Ambas son eosinófilas. La eosinofilia de las células empieza desde la adaptación. Cuando hablamos de las células que eran células normales y que fallaba la fosforilación oxidativa, todo aquello que se acuerdan. Entonces, en ese fallo de la fosforilación oxidativa, especialmente en las células musculares, utilizaban el glucógeno para convertirlo en glucosa, ¿no es cierto? Y esa conversión dejaba elementos intermedios de la conversión del glucógeno en glucosa, que era el ácido láctico, los piruvatos, que son ácidos y eso acidifican. Entonces, desde adaptación a lesión celular, así sea reversible, irreversible, muerte celular, son ácidos. Son ácidos. No importa si esa célula va a morir por el proceso, porque desde adaptación les hace ácido. ¿Sí? Si tienen alguna duda, no sé, pregunten. Ahora sí. ¿Por qué esto define lesión celular reversible? Porque en el caso destruye membranas, inactiva mitocondrias, daña el ADN, agota la proteína, ¿cierto? Cuando todos se combinan, las células no pueden recuperar su homeostasis y se comprometen funciones vitales. ¿Cuáles son esas funciones que se comprometen cuando la célula está movida? El aumento del calcio intracelular activa. Los polipases ayudan. Proteasas ayudan. Nucleases ayudan. ATPasas disminuyen. Daño mitocondrial, disminución del ATP más R. Y la activación de la apoptosis por la alteración de la permeabilidad. Resultado final, lesión celular irreversible, que puede ser necrosis o puede ser apoptosis. Cualquiera de las dos vías de muerte nos lleva a la necrosis. Cualquiera. ¿Sí? Ahí está, esto que es un cuadro que es un libro, si no está en su libro, ahí está. El daño mitocondrial, mira, disminución de ATP y aumento de hierros, que nos va a dar múltiples efectos alterógrados y el daño de los lípidos, proteínas, ¿cierto? Los fosfolípidos por la fosforilación, por las proteínas, por la peroxidación, la proteosis oxidativa, todo eso. Se me acaba. Ya ahí está la entrada de calcio. Es decir, la entrada de calcio aumenta la disponibilidad mitocondrial, activación de múltiples enzimas de las células. Aquí daño de la membrana plasmática y membrana de los muscular. Todos los organismos
si la membrana lisosomal se daña, van a salir las 40 enzimas hidrolíticas ácidas que tienen los lisosomas, proteasas, mononucleasas, aparte de que ya los africanos tenemos que están degradando fosfolípidos, proteínas, y sí salen las enzimas del lisosoma, pero es una digestión enzimática. ¿Sí? Ahí está, pérdida de los componentes celulares, digestión enzimática. Mal plegamiento de las proteínas, cuando hay ¿quiénes te hacen daño del ADN? Los virus. Las especies reactivas del ciclo van a atacar el ADN y ese ADN que nos va a mal plegamiento de proteínas, ¿no es cierto? O sea, estas células van a escapar al control, inclusive del ciclo celular. Esta mañana les decía a mis alumnos que han terminado de dar repaso a adaptación celular. Y les decía, todas las células que se adaptan siempre están dentro del ciclo celular. Se separan del ciclo celular. Permite que se controle el ciclo celular, crecimiento y división. Todas las adaptaciones. Pero cuando ya me empiezan a hablar de estas células son hiperplásicas y se pueden convertir en células malignas, ya no es adaptación celular. Esa ya es célula lesionada. Entonces, como es célula lesionada, ya no me pueden decir que esa célula está dentro del ciclo celular respondiendo a la lesión. Ese ya ha escapado del control del crecimiento celular, porque ya no es adaptación celular. Es célula lesionada. Eso es muy importante para que ustedes vean. Solo las células adaptadas, sea atrofia, hiperplasia, hipertrofia, metaplasia, solo esas están controladas dentro del ciclo celular. Las células tumorales malignas, inclusive las benignas, tienen cierto grado de control de crecimiento y división. Eso quería comentar. Ahí está, cambio de las ventajas, esto que está en los libros, que está en la mitocondria, hipoxia, hay reactivación de ciclos se forman, si funciona mal la fosforilación oxidativa, se sintetizan las especies reactivas de oxígeno, tiene contada la oxidación lipídica, oxidación de las proteínas y van a funcionar. Cuando hay el ataque estructural de la membrana, repito, cuando hay fuga de la citocromo C de la mitocondria hacia el citoplasma, eso es muerte celular. Y la hipoxia te decide, puede la mitocondria frente a la hipoxia decide si lo guarda o no. La misma. ¿Sí? Hay daño del citoesqueleto, y si hay daño del citoesqueleto se deforma la célula, y se hace más permeable las membranas, va a permitir la salida va a permitir la salida de los elementos fragmentados que se llama son elementos que permiten que los macrófagos reconozcan señales de peligro. Gracias. Entonces, si van a salir fragmentos de proteínas, de fosfolípidos fuera de las células, se convierten en señales de peligro. Y esas señales de peligro son producidas por los musculares y la acompañada de reacciones inflamatorias. Aquí está, ¿qué pasa cuando la mitocondria funciona mal? Escuchen, cuando hay un aumento de la producción de esas células entran en estrés. Estamos teniendo dos tipos de estrés
formación de proteínas más ligadas a las estructuras macrocélulas. Este es oxidativo por la formación de las especies de enlace y múltiples alteraciones y necrosis. Este es un cuadro comparativo de los efectos clínicos. Miren, el daño hepático y el impacto de miocardio. Es cuadro clínico por el aumento de calcio y ahí tenemos mecanismos del calcio que entrada masiva de calcio, ¿cierto? Y la baja formación de ATP. Entonces, ¿por qué se pone esto? Por la falla de la rama biológica, los hijos pues con pérdida de homeostasia, ¿no? Y en el corazón, como vamos a ver, isquémico, ¿cierto? Y en el hígado, que vamos a ver, no vamos a ver por epoxia, sino por el alcohol, alcohol, fármacos, todos esos tóxicos que alteran la función activación de fosfolipasas, daño de la membrana plasmática de organelas, aumento de la permeabilidad para ambos, para ambos, ruptura del sarcoema y posibilidad de caída. Estamos diciendo este impacto del miocardio. O se dice impacto del miocardio por necrosis. ¿Sí? Y daño de la membrana por migración de enzimas. La membrana se permeable y se liberan enzimas. Ustedes saben que hay enzimas, dos enzimas que las hemos está la aspartato aminotransferasa que se encuentra, son enzimas que se encuentran en los hepatocitos y en los músculos y en los pulmones. Entonces, esta ACT, que es la aspartato podría ser solamente, nos puede indicar el signo del hepatocito, necrosis del hepatocito, porque los hepatocitos se degradan sus membranas y salen estas enzimas y llegan a la sangre. Y en la sangre nosotros tendríamos que ver después de una hora de haberse producido un impacto, entonces decimos que está haciendo un impacto. Esa es la explicación de la aparición de estas enzimas en sangre. Que el corazón, ¿qué es el impacto? Necrosis, muerte por necrosis. Y la alanina aminotransferasa, este es exclusivo de necrosis. ¿Sí? Intracelular de los hepatocitos. Esto es exclusivo. Entonces, aquí vamos a decir que si hay alguna alteración del hepatocito, los niveles de alanina aminotransferasas van a estar completamente elevados. Con relación a la correlación clínica que tenemos en necrosis y las diferentes enfermedades. Activación de proteasas, degradación del citoesqueleto, pérdida de estructura celular, biocitos de integridad, alteración de la arquitectura del hepatocito. Tiene todas las atribuciones y las características. Lo más importante aquí es que disminuye la ATP y aumenta los ciclos. Y si estamos hablando de impacto de miocardio, entonces estamos hablando la necrosis, que es muerte de la necrosis, es un impacto de miocardio y la falla metabólica hepática cuando tenemos estos niveles en sangre. Son enzimas intracelulares. Y como estamos haciendo necrosis, entonces estas enzimas van a salir de las células necróticas y van a llegar a la sangre. Y esa es una señal de una señal de necrosis. Vamos a ver. Ahí está la confirmación clínica de la muerte del impacto aumento de miocardio, la isquemia, nos va a llevar a la disminución de aumento de calcio, activación enzimática, más aumento cordial, necrosis de cardiomyocitos, las proteínas están elevadas en sangre, la consecuencia pérdida que es irreversible. Y aquí la relación clínica del hepático, el alcohol, los fármacos, altera la membrana, aumenta el calcio intracelular, activación enzimática, necrosis, apoptosis de los hepatocitos y
tienen sus marcadores como el ACT elevado, el ALT elevado. Pero este es el específico de los hepatitis. Eso se puede encontrar en hepatocitos, en riñones, ¿sí? O se puede ser pérdida de la función metabólica y de toxinas. Aquí he puesto en rojo y letras minúsculas el aumento del calcio punto convergente final de la múscula que activa mecanismos receptores de la ¿Qué son los radicales libres? Los radicales libres son sustancias químicas inestables porque tienen un electrón en su última hora. Como tienen un electrón, pueden conjugarse con cualquier tipo de sustancia orgánica, inorgánica, lípidos, proteínas, todo, y se combinan con los electrones de estas células y las van a atacar cuando las. Por eso se dice que los radicales libres son sustancias muy inestables por la presencia de los electrones. Orbital, y se pueden medir a los electrones de lípidos, de proteínas, etc. Por eso son inestables. Ahora bien, son tóxicos, se pueden combinar con electrones de cualquier sustancia, actúan como dinámicas e inorgánicas, proteínas, lípidos, los radicales libres se generan del oxígeno, del hidrógeno, normalmente la célula normal genera radicales libres de oxígeno. Ya les he dicho que tiene sus métodos de defensa para que estos radicales libres no lesionen sus células. Radicales libres de oxígeno normalmente se generan durante la fosforilación oxidativa que la mitocondria realiza. Las condiciones normales de la célula generan estos elementos son muy tóxicos por motivos por algunas sustancias neutralizadas, degradadas, eliminadas, etc. ¿Sí? Las células lesionadas, cuando la célula está lesionada, aumenta la producción de los genes. Claro, si hay una lesión celular de la mitocondria, también puede funcionar mal y se da más radicales de oxígeno. No las puede eliminar y las eliminar. Entonces, las células lesionadas siempre generan más eros y almacenan más. ¿Sí? Disminuye la eliminación y la neutralización. Producen la eliminación de estas sustancias en las células lesionadas, llevando a cuando hay mucho radical de oxígeno, las especies reactivas de oxígeno, los famosos EOS, cuando se acumula se llama estrés oxidativo. Estrés oxidativo. Porque la acumulación de proteínas mal plegadas en las células es estrés de estamos hablando del estrés oxidativo, entonces cuando la mitocondria funciona mal, empieza a acumular esto nos va a desencadenar lesiones celulares irreversibles y muerte celular, porque ataca estructuras celulares. También son causantes de cáncer. Es el envejecimiento, la producción de las radicales libres es muy fuertes, se podría decir. Y en enfermedades degenerativas como el Alzheimer, estos son importantísimos. Causa del envejecimiento de las enfermedades degenerativas es la acumulación de las especies activas. Los leucocitos activados, los macrófagos que actúan en la producen grandes cantidades de especies activas. Sí, por ejemplo, cuando los cromosomas se unen con el lisosoma, formando una lisosoma, de membrana. En esa membrana se generan más especies activas de oxígeno. Eso analizando en clases prácticas. Cuando se forma el fago lisosoma, uno es el fago sólido, que es la
formación de la membrana como parásito, microorganismos de otros usuarios de afuera, y eso se vuelve infección y se forma aún lisosoma, que es doble membrana. Y en esa doble membrana se producen sustancias también que degradan sustancias como las enzimas. Y ahí se va a formar más especies de el óxido nítrico, que es una de las sustancias bactericidas más potentes. Entonces, todo eso se realiza cuando se está haciendo la reacción inflamatoria. Se supone que estamos hablando de hipóxis y queremos solucionar este problema de toxicidad. Y ustedes, con criterio supuestamente clínico, dicen: pucha, la hipoxia nos está llevando a toda esta tranquilidad. Entonces le pondremos oxígeno y les oxigeno. Y eso es peor. ¿Por qué? Porque están con células lesionadas que no van a utilizar bien ese oxígeno. Y van a crear más radicales libres de oxígeno. Y ahí viene la enfermedad de los buceadores. Entonces, no es bueno utilizar oxígeno para que veas funcionamiento. Es peor. Más radicales libres de oxígeno y más oxígeno. ¿Sí? ¿Cómo se forman los radicales libres? Hay esta reacción de oxidación, la absorción de energía radiante, a través de rayos X, tienen dispuestas, me van a disculpar, pero ahí tiene un poco explicado. Y los depósitos activados durante la reacción inflamatoria generan esto lo que puede ser los depósitos generan estos estados anabólicos de la célula fagocítica y suicida y todo eso. Luego, ¿qué tenemos? Genera eros por la participación del complejo multinucleico que se encuentra en la membrana plasmática, que la NAP y las oxidasas para la reacción de red, otras oxidasas como las antioxidadas, el oxidílico, todo eso genera más. El metabolismo enzimático de las sustancias químicas también. Por ejemplo, hay unas sustancias químicas que se pueden convertir en mercados químicos. Por ejemplo, el tetracloruro de calcio. El tetracloruro de carbono no existe en el medio que se puede consumir. No es radical. Es una sustancia que no hace daño. Llega al hígado y se convierte en tricloruro de carbono. Ese es cuando se ha convertido en tricloruro de carbono, ese es el radicalismo. Y ese es el que puede actuar fundamentalmente. Después hay también algunos metales de transición, como el hierro, el cobre, que donan y aceptan electrones y pueden realizar reacciones intracelulares y formas de radicalización. ¿Cómo se eliminan los radicales libres? Esto es importante. Por descomposición espontánea dentro de la célula. El superóxido origénico se descompone espontáneamente por oxidación. ¿En qué? En oxígeno y agua. Entonces, espontáneamente se puede degradar. Es lo que es hablando de los superóxidos. Mecanismos no enzimáticos. Los mecanismos no enzimáticos como las antioxidantes, que bloquean la formación de los o lo hacen activas. ¿Cuáles son esas? Vitaminas, como son la vitamina A, la vitamina E, las ascórbico y las vitaminas. Todas estas son sustancias que van a disminuir la formación de acción. Y los mecanismos enzimáticos. ¿Cuáles son los que degradan los radicales libres? La catalasa, la peroxidasa, la glutatióxidas. Esos son enzimas que van a degradar los diferentes tipos de radicales libres. Que la catalasa que degrada, la superoxidación que degrada, etc.
¿Cómo actúan los radicales? Miren, 4 formas como actúan los radicales. 1, peroxidación de las membranas. Ataca la peroxidación a los fosfolípidos, degrada los fosfolípidos. Pues ataque directo a las membranas. No se va por vía distinta. Cuando los radicales atacan directo los hijos orgánicos. No, directo que lleva a los hijos orgánicos. ¿Por qué? Porque está atacando la estructura de las membranas. Por peroxidación. 1. Modificación de la oxidación de las proteínas. La oxidación de las proteínas es otro, la otra forma. Oxida las proteínas y degrada las proteínas. ¿Dónde hay proteínas? En las membranas, en los sitios de proteínas funcionales. Y tenemos lesión del ADN cuando ataca al ADN, ¿cierto? Forma un cruzamiento de cadenas de ADN y forma ductos en las cadenas de ADN. Y esa formación de los ductos de la cadena de ADN, por supuesto, puede llevar a una magnificación de ADN de las no. Y tenemos el daño oxidativo del ADN. El daño oxidativo del ADN en relación con el envejecimiento celular y la transformación de entonces, estos radicales libres de oxígeno son importantísimos en el envejecimiento y también en las transformaciones. Ahí está como los el superóxido, el peróxido de hidrógeno, radicales oxidativos y cómo se realiza el agua. Ahí está lo que les he explicado hace rato, peroxidación nucleica, está modificación de proteínas por oxidación de las proteínas. Aquí no está eso. Oxidación de las proteínas. ¿Sí? Y también son las glucosadas para que haya bien definido las proteínas que incluye la proteína estrés. Ya hemos hablado de estrés oxidativo, que es acumulación de especies activativos y de microcelos. Ahora, la acumulación de proteínas más pegadas que se estrés. Y el ADN dañado puede llevar a las mutaciones. Eliminación